Buenas noches. El presidente venezolano Nicolás Maduro aceptó finalmente cumplir con su obligación de convocar a elecciones legislativas y las ha convocado para el 6 de diciembre. Y recordemos que esta era una de las principales demandas de Leopoldo López, que está en huelga de hambre. Esperemos que esta decisión le sirva a Leopoldo López para levantar la huelga de hambre. Él está ya en un estado crítico. Pero lo increíble es que Nicolás Maduro ha amenazado con salir a las calles, con una confrontación de calle, si es que pierde las elecciones. Ha dicho lo siguiente: si la derecha tomara la Asamblea Nacional, sucederían cosas muy graves. En este país se desataría un proceso de confrontación de calle. Esto es increíble, increíble. Una amenaza a todo el pueblo venezolano. Si ustedes votan por la derecha, es decir, no votan por el gobierno, entonces habrá sangre. Increíble. Bueno, en nuestro país el presidente Ollanta Humala dijo que los golpes a Nadine son parte de la campaña electoral. Escuchemos. Nos vienen las fuerzas de oposición, vienen golpeando, ¿no? Vienen golpeando la imagen de mi esposa, de Nadine, que ha venido innumerables veces a Puno. Vienen golpeando la imagen del presidente, la imagen del partido. Tratar de que este gobierno nacionalista, que les está dando la autopista, que les está dando se está financiando el ramal del gasoducto, que está beca 18, todos los sistemas de becas que tenemos están en Puno, que está Caliwarma, que está Cuna Más, que están una serie de programas, que está el aseguramiento integral de salud, el SIS para toda la primera infancia, que estamos trabajando y estamos entregándoles pensión 65. ¿Cuándo diablos tenían pensión 65? ¿Cuándo han tenido becas nuestros hijos? Le estamos dando todo eso. Y bien, pues presidente quizá tenga algo de razón en que haya una cierta desproporción en todo este asunto de Nadine Heredia, ¿no? Aun cuando de hecho ella tiene que ser pues más transparente en todas sus cuentas y sus ingresos. Pero también el presidente está haciendo campaña política, campaña electoral en alguna medida, ¿no? Cuando dice que el gobierno nacionalista les está dando todo esto, todos estos programas sociales, esta carretera, el gasoducto, etcétera. Es el gobierno nacionalista, no es el gobierno del Perú, es el gobierno nacionalista. Es una manera de decir: yo les estoy dando todo esto, pensión 65 y todo lo demás, de modo tal que a cambio de eso pues reclamamos votos. Eso se llama clientelismo político. En fin. Además, el presidente también anunció que anulará una concesión de 83 hectáreas que se había dado en el lago Titicaca para cultivar truchas. Y dijo: no van a venir extranjeros a enseñarnos cómo trabajar la trucha. De modo que aquí hay un cierto nacionalismo en el terreno empresarial. Se había entregado una concesión para cultivar truchas y ha sido retirada o va a ser anulada. Habría que preguntar qué es lo que está pasando ahí, porque hoy día mismo, en Diario 1 del Comercio, el viceministro de Producción, Vicente Requejo, de la Producción, dice que las facultades que han conseguido, que el Congreso les ha dado, las facultades legislativas, les va a permitir al Ministerio de la Producción destrabar un proyecto grande de sembrío, de cultivo de truchas en el lago Titicaca por 39 millones de dólares. ¿No será el mismo? El viceministro anuncia un proyecto que va a ser destrabado y el presidente señala que va a ser anulado. No sabemos si es el mismo o no es el mismo, porque hemos tratado de comunicarnos con el ministro de la Producción para ver de qué estamos hablando, por qué se va a anular una concesión ya otorgada. De repente hay otras razones para anularla, no se ha cumplido con los requisitos, no lo sabemos, pero según el presidente simplemente porque son extranjeros. Pero por favor, significa que ya está haciendo campaña política, ¿no? La verdad es que nosotros consideramos que el tema Nadine Heredia está consumiendo ya demasiadas horas y demasiada energía política, y debemos dedicarnos a los temas, debemos retornar en algún momento a los temas de fondo.
que son los que vamos a conversar ahora con Cristóbal Yatas, que es presidente de la Comisión de Constitución, y Javier Velázquez Quesquén, para hablar de, en fin, ¿vamos a sacar o no vamos a sacar reformas políticas en lo que queda de esta legislatura o en lo que queda de este Congreso? Las reformas políticas son fundamentales para consolidar un sistema de partidos, que no lo tenemos, y es una parte importante de los problemas que nos aquejan como país, como capacidad, como institucionalidad para manejar los problemas del país. Luego vamos a estar con el Ciro Maguiña, vicerrector de investigación y exdecano del Colegio Médico, vicerrector de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, y con Eduardo Gotuso, que es director del Instituto de Enfermedades Tropicales también de la Cayetano Heredia, para conversar acerca si tiene sentido o no esta suspensión que ha decretado el gobierno de los ensayos clínicos con niños en el Perú. Aquí parece haber algo de demagogia, una campaña a la que el Ministerio de Salud ha cedido también, porque estamos probablemente en año electoral. Pero vamos a hablar con ellos a ver de qué se trata. Y finalmente vamos a hablar con Rómulo Mucho, candidato a la presidencia de la República, él ha sido ministro de Energía y Minas. Regresamos. Y bien, pues como decíamos, ya es hora de retornar a los problemas de fondo, a las soluciones, a las reformas que se necesita hacer, y una de ellas fundamental es la reforma política. Ya se consiguieron las facultades, bueno, todavía está el tema de Nadine. Estamos con Cristóbal Yatas, que es presidente de la Comisión de Constitución, que tiene a su cargo precisamente la elaboración de estos proyectos de ley, su aprobación, y con Javier Velázquez Quesquén, que también es miembro de esta comisión. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hubo un informe el domingo ayer anoche de Cuarto Poder sobre irregularidades aparentemente en el financiamiento, en las cuentas de la campaña de Gana Perú, del Partido Nacionalista, ¿no? El hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia, hizo depósitos por más de 6 millones de soles, no siendo tesorero, en fin. Y bueno, también se señalaba ahí que han tenido que buscar, inventar firmas, digamos, de personas para que aparecieran como donantes, porque aparentemente las donaciones eran grandes, no se sabe de dónde, pero han puesto a una serie de personas como si fueran donantes y no lo eran. Bueno, algo parecido yo me imagino que ha ocurrido en muchos partidos políticos, ¿no? Hay, digamos, un problema serio con el tema del financiamiento. Entonces, una reforma fundamental es la del financiamiento público de los partidos. Hoy hay una noticia también en el Comercio que dice: partidos políticos no consignan información básica en sus páginas web. Y uno se pregunta, los partidos políticos en realidad quizás salvo el APRA, no tienen organización verdadera, no tienen capacidad administrativa, no tienen ingresos, salvo lo que les puedan pagar pues algunos congresistas. Entonces, no hay financiamiento. ¿Esta reforma de financiamiento público se va a aprobar o no se va a aprobar? Cristóbal. Bueno, primero, nosotros ya a nivel de la comisión hemos empezado este debate en lo que concierne pues a la reforma de partidos políticos, parte del financiamiento, ¿no? Entonces ya prácticamente empezamos en 3 oportunidades el debate, pero bueno, lamentablemente no ha habido el consenso y consecuentemente no se ha materializado en un dictamen que sea sometido a la aprobación del Pleno, ¿no? Pero consideramos que es fundamental el financiamiento, dicho sea de paso, la ley de partidos lo señala, pero no en el monto correspondiente, ni mucho menos el procedimiento y quién puede ejercer el control, ¿no? Pero sí entiendo que una vez iniciada la legislatura, por lo menos tenemos agosto, septiembre, que permita en agosto, tratar septiembre este se va tema. a poder Claro, tocar ese porque tema. para nosotros estábamos en la recta final, sino que lamentablemente ya... Pero eso se llegó a aprobar en la Comisión de Constitución, claro, el proyecto o sea, correspondiente. no hay dictamen. A nivel de reforma de partidos políticos, ya existe un dictamen y está en la agenda del Pleno. Está en la agenda del Pleno. Así es, sí. Incluye el tema del financiamiento. Pero en la reforma de la ley de partidos políticos está precisamente el tema de financiamiento. Y ese es... ¿Y eso ya no empezó el se debate. puede ver ahora en la comisión permanente o eso es un tema como para el Pleno? Bueno, tratándose de una iniciativa y no siendo una ley orgánica, yo creo que la comisión lo puede ver, salvo, bueno, el problema es que tampoco se ha definido cuáles son los temas que tienen que No se ha definido cuáles son los temas que tiene que ver la comisión permanente. Entonces, es un tema que entiendo tendrá que tratarse, con su defecto, pues iniciada la legislatura tendrá
que debatirse ese tema. Porque este asunto del financiamiento de los partidos políticos, y financiamiento público me refiero, ¿no? Ya, digamos, se le exige a los partidos políticos una serie de responsabilidades, de funciones, de obligaciones, pero no tienen financiamiento, o para encontrar financiamiento para las campañas tienen que buscar, pues, como, digamos, alguna fuente de origen dudoso. Aquí, Jaime, ¿cómo? mira, aquí hay dos modelos que explican en la democracia el financiamiento de las campañas políticas. Hay un modelo como el americano, donde hay transparencia en las donaciones que se dan al financiamiento de estas campañas políticas por privados. En el Perú, esto no puede ser regulado por la autoridad, por el funcionario público, porque son donaciones de carácter privado, y eso hace de que haya todo este tipo de mecanismos que impiden que haya transparencia en la rendición de cuentas de los partidos políticos. ¿Cómo debería ser entonces? El modelo que hemos adoptado nosotros está aprobado, financiamiento público, sino que cuando se iba a ingresar a aplicar la ley, entonces hubo un cuestionamiento de la opinión pública y se suspendió los efectos de la ley. Hay un dictamen en virtud del cual se establece una disposición final de que a partir del 2014 comenzaba a aplicarse una norma que ya está aprobada por el Congreso y publicada. Entonces, aquí lo que creo que queda es poner en marcha el financiamiento público para que puedan organismos como Contraloría, Ministerio Público, puedan entrar y ver y evaluar la forma como se manejan estos fondos. Ahora, eso no impide que, por ejemplo, lo que ha pasado con el hermano de la señora Nadine Heredia, aunque te he dicho que este tema no lo vas a tratar en tu programa, ahí hay, por ejemplo, 7 millones de soles que él ha depositado en sus cuentas, no siendo tesoreros del partido, y ellos han ofrecido como rendición de cuentas en el jurado 4 millones. Entonces, necesita explicar de dónde procede ese dinero y a dónde, qué destino ha tenido. Para evitar todo esto, yo creo que en agosto podemos, ya con una nueva composición de la mesa directiva, podemos priorizar en la agenda la puesta en marcha de este mecanismo, del financiamiento público de estas actividades, para que estas puedan ser absolutamente controladas vía Contraloría y vean los organismos de control como... Sí, pues de una vez. ¿En qué? ¿Con la comisión permanente no? No. Yo ahora ya feneció las actividades ordinarias del Congreso. No hay comisión permanente tampoco. Sí, pero no ha sido materia que se le ha delegado a la comisión. Pero yo creo que el contexto en el que se debe aprobar esta reforma, que es muy importante y muy puntual, es en agosto con una nueva mesa directiva. Yo creo que las épocas de crisis políticas es el escenario más favorable para emprender, aunque te parezca contradictorio, grandes reformas. Por ejemplo, después de la crisis de la censura a la primera ministra, vino un gran consenso en torno a darle confianza al nuevo gabinete. Ha habido consensos superiores a la atomización promovida por la bancada del gobierno. Ha habido consenso, por ejemplo, para las facultades delegadas. Se han votado 5 de las 9 facultades con una amplia votación que fácilmente podría replicarse en un tema puntual como este. El financiamiento público es un tema que tiene que ser aprobado, aun cuando el monto que se establece en la ley es bien bajo. En realidad, no sé si con eso van a poder... Bueno, alguna ayuda significará para los partidos. Pero tiene una importancia, Jaime. Permite el control, la fiscalización, pero además... también el que no se controle el excesivo ingreso de dinero a las campañas políticas hacen pues que pero eso quería preguntar, se opaquen las propuestas programáticas. Mira, ahora que hay 1.900 candidatos al Congreso, entonces dejan de lado la propuesta programática del partido. Bueno, pero ese es el otro tema, claro, ese es el tema del voto preferencial. Vamos a pasar a eso. No tanto como eso, porque yo no estoy de acuerdo con eliminar el voto preferencial. Yo estoy más de acuerdo en que debamos establecer una democracia al interior de los partidos a través de elecciones internas organizadas por los organismos electorales cuyo resultado sea vinculante. Si logramos incorporar eso... En todo el establecimiento académico y también parte importante del político, hay el consenso de que el voto preferencial es destructivo, porque lleva a los candidatos de un partido a competir
entre ellos en lugar de competir Jaime, con los de otros, con los de yo otros estoy de acuerdo con eso Entonces, siempre es y cuando... destructivo de los partidos. Yo también te lo digo, estoy de acuerdo, siempre y cuando, si tú lo eliminas, tienes que ese mecanismo incorporarlo en la vida interna de los partidos con procesos llevados por los organismos electorales cuyo resultado sea vinculante. Si tú logras llevar ese procedimiento al interior de los partidos, acabas con el voto preferencial. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es darle verdadera vida orgánica y democrática a los partidos, ¿no? Pero, Jaime, si me permites, mira, aquí hay una gran realidad que en todo caso tampoco se puede ocultar. O sea, la poca disponibilidad de realmente tratar el tema de financiamiento de partidos políticos. Nosotros, Javier, es testigo que este tema ya viene pues incluso de la legislatura anterior, ¿no? Y eso lamentablemente no se ha avanzado. Está en la ley de partidos hace como 8 años, 10 años. O sea, la ley de partidos políticos contempla el financiamiento incluso de fuentes privadas, incluso al mundo. El problema es que aquí no se señaló cuánto se le debe asignar a cada partido. Y ese es el debate. Sí, no, si está No, en la ley se establece. La ley establece. La ley se establece. No dice No, cuánto. se establece el monto en función, se le da proporcionalmente en función de los No, pero votos obtenidos esa cuestión que está genérico, nosotros tenemos que ser precisos, exacto. O sea, este es lo que se le corresponde. Y sobre esto, probablemente, ¿no? Cristóbal, pero es parte del debate. No está muy informado. La fórmula es muy clara. clarísima. El problema es que se establecía que eso dependía de disponibilidad en el Ministerio de Economía o algo así. Y entonces en ningún presupuesto de la República se ha establecido. Es decir, nunca se ha tomado la decisión. En realidad es una decisión prácticamente hasta el Ejecutivo. De hacerlo. Jaime, se aprobó la ley. aprobó, con un claro, decreto supremo se suspendió porque hubo un cuestionamiento de la opinión Claro, pública. entonces Hay que generar pedagogía para explicarle al país que esto es más necesario que estar debilitando un sistema institucional con fondos cuyo origen es oscuro, no se puede explicar y que erosionan la legitimidad del sistema, ¿no? Ahora, en el tema de las campañas mismas, el financiamiento de las campañas, porque este financiamiento público no va a alcanzar para financiar las campañas, alcanza para alguna actividad de los partidos en provincias y algo de la administración, en fin, cierta capacitación, pero ¿no sería mejor subir el límite, digamos, de las donaciones privadas, que las donaciones privadas, personales o empresariales pudieran darse un límite mayor, pero con transparencia absoluta, en lugar de estar poniendo un límite como el que tenemos ahora y buscando inventar, como en el caso del Partido Nacionalista, y seguro de otros partidos, han puesto firmas y nombres como si personas hubiesen aportado, que no han aportado, han aparecido como firmantes, pero debe haber habido pues unos aportantes de mucho más dinero que el límite, que no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces... Podría ser esta una solución, pero el tema más es porque el que aporta, no es tanto el privado que aporta, lo que no quiere es aparecer, figurando, aportando. Ya, y no quiere aparecer. No quiere aparecer. Y cuando son montos, si los incrementamos los montos, va a haber mucho ausentismo, mucha falta de apoyo, porque muchos no van a querer dar este tipo de aporte privado con montos significativos, porque son objetos de revisión, de investigación. Entonces, yo creo que lo que sí es posible es cómo parte de las actividades de los partidos políticos en las que incluimos los procesos electorales, que son parte de las actividades esenciales de un partido político que participa en la vida democrática, es incluir el financiamiento público. La mayoría de las democracias latinoamericanas... Pero no alcanza para financiar. No alcanza, pero en ninguna se suprime el apoyo privado, pero es un complemento importante. Entonces eso va a generar más fiscalización, más control y más, obviamente, explicación de los orígenes de los fondos por parte de los partidos políticos, ¿no? Ahora, los partidos, no sé si en Estados Unidos, en algunos lugares forman como fundaciones, en las cuales reciben donaciones, ¿no? Sí, esas son figuras ya un poco de sociedades ya que han avanzado mucho en su sistema democrático. Bueno, pero es que el problema es que ¿cómo hacemos para que no se vuelva a presentar todas las elecciones este tipo de problemas? No hay que ocultar el origen, no es tanto, hay que inventar firmantes, y no es verdad tanto, Jaime, que todos los partidos hacen lo mismo, este tipo de prácticas de ocultar los donantes. Primero, que en la última elección hemos tenido fórmula presidencial. Sí, bueno, no hemos tenido. Eso que no se han podido poner a prueba. Mira, si tú entras a la página, no es una publicidad, pero nosotros somos el único partido
que somos supervisados por el Jurado Nacional nuestros manejos administrativos, porque tenemos centros odontológicos ahí que nos ayudan a financiar el funcionamiento del partido, el local central, los aportes que damos los parlamentarios, los regidores, toda esa rendición. ¿Los militantes en el Partido Aprista pagan? No, pocos. No, solamente los que somos funcionarios públicos, tenemos cargo de elección popular y hay algunos pensionistas que aportan voluntariamente 5%, ¿no? Y además que nosotros tenemos un comedor que funciona ahí en Alfonso Ugarte, un centro odontológico que nos da los ingresos para el mantenimiento del partido, ¿no? Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos. Bueno, está este asunto entonces del financiamiento de los partidos políticos y también de las propias campañas, que me parece que hay que debatirlo un poco más y aprobarlo, porque la reforma tiene que hacerse ya antes del nuevo proceso electoral. Está el asunto de la eliminación del voto preferencial. ¿Eso llegó a aprobarse? Porque eso fue rechazado varias veces en la comisión. No sé si se llegó a aprobar. Bueno, ¿qué ha pasado? Esta iniciativa ha sido acumulada a la reforma para partidos políticos. Nosotros hemos tenido que desacumular, ¿no? Y hemos empezado el debate, pero bueno, es un tema discrepante, de mucho debate, y lo ha dicho Javier, que por ejemplo no comparte eso. Pero bueno, hemos empezado y bueno, es un tema que está en la comisión. Está en la comisión, pero la comisión, por ejemplo, ¿se va a reunir ahora? No, ahora ya prácticamente terminó la legislatura. Ahora, por eso lo que decíamos, no hay que empezar en agosto y tratar estos temas que son cruciales. Ahí te digo, Jaime, el concepto es el siguiente. 1.900 candidatos al Parlamento dejan de lado la propuesta programática de los candidatos presidenciales porque la elección es simultánea y lo que necesitamos es avanzar en cómo consolidamos el sistema institucional, que la gente vote por propuestas y no por lo que lo propone un candidato que le ofrece hacer en la escuela eso. Pero eso tiene que ir previamente acompañado de integrar este voto, llevarlo al interior de los partidos políticos. ¿Cómo? Con procesos que se han llevado a cargo por los organismos electorales y cuyos resultados sean vinculantes. La OMPE, por ejemplo, ahora apoya las elecciones internas de los partidos políticos, pero el proceso lo llevan con los padrones de los partidos. Lo que está diciendo es que hay que eliminar el voto preferencial, pero estableciendo mecanismos de democracia interna, digamos, en los partidos. Claro, y cuyos procesos se han llevado por los organismos electorales y su resultado sea vinculante. Eso ya no justificaría que tú tengas que tener voto preferencial afuera, sino ya se respetaría el resultado interno. Hay otra propuesta que esa sí ni siquiera ha sido considerada, que es la del distrito uninominal, ¿no? Que eso disminuiría enormemente el número de candidatos en distritos más pequeños, donde compiten solamente un candidato por cada partido. Tendrías 5, 6, 7 candidatos en cada distrito que compiten entre ellos, y no uno contra el candidato de su propio partido en distritos más grandes, digamos. ¿No es cierto? Pero, en fin, esa idea... Todavía no está plasmada, ni en un proyecto ni en un dictamen. Ni siquiera en un proyecto, pero esa es, a mi juicio, es una salida importante, ¿no? Sería importante, entonces, bueno, ojalá que se pueda usted movilizar el tema de la discusión de, por lo menos, la eliminación del voto preferencial con estas consideraciones, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que es un tema de mucha discusión, pero es fundamental la forma como se viene trabajando. Todo va a depender de quién, bueno, en todo caso, a partir de iniciar la legislatura, se trata, porque es un tema pendiente, ¿no? El voto preferencial, por ejemplo, la equidad de género, ¿no? Jaime, hay otras cosas que están no es importante. Pero si esto, Jaime, hay algo importante. Si estamos preocupándonos por darle calidad al Parlamento, lo que hay que acabar es con la atomización de las fuerzas parlamentarias. Ya tenemos la costumbre de entrar 6 bancadas, terminan 9. No, pero ¿qué pasa? Mira el contrasentido. Nosotros superamos la valla electoral, los apristas, como APRA, y nosotros no podemos ser grupo parlamentario, porque el reglamento del Congreso, que es una norma que no es la especializada, establece que para que yo pueda ser un grupo parlamentario, tengo que haber superado la valla electoral, pero además tenemos que ser 6 parlamentarios. En cambio, lo que ha permitido es que, por ejemplo, la bancada del Partido Nacionalista hoy día se ha decidido en 3, ¿no? De idea nacional, por razones explicables de cada grupo, pero ello sí permite que puedan formarse grupos indistintamente. Lo que hay es un dictamen que acaba con la atomización, impidiendo, por ejemplo, que aquel que renuncia a la bancada, que lo llevó al Parlamento, puede seguir actuando en el Parlamento, pero no puede formar parte del grupo parlamentario, no puede formar parte de ese ya es un tema del Congreso mismo, ¿no es cierto?
pero me parece que dentro del proyecto de ley que ya está terminado, y ya está aprobado por la Comisión de Constitución y que se supone que está en la orden del día del Pleno, en la agenda del Pleno, en la agenda del Pleno, parte de eso es subir la valla para las alianzas, ¿no es cierto? Así es. Eso es importantísimo también, O sea, para que no haya tantos grupos, claro, o entran alianzas que después se agregan. un partido 5% y hace alianza, la vaya a subir 2.5% más, 7.5%. Pero hay algo más importante, hay que hacer una reforma cualitativa. Hoy día son alianzas electorales, o sea, ganan la elección y ni bien entran al Congreso y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí terminó la alianza electoral, porque la ley establece alianzas electorales. Lo que tiene que haber es alianzas programáticas. Si tu partido hace alianza conmigo y le ofrecemos al país un programa, ese programa se tiene que respetar hasta el término del mandato. Entonces, hay que ir de la alianza electoral, hay que ir a una alianza programática para que le dé mayor consistencia a la correlación. Subir la valla para que exactamente. Claro, y ese es parte del debate que en todo caso iniciar la legislatura tendrá que implementarse. ¿Y usted cree, bueno, todavía no se ha elegido pues a la nueva mesa directiva, ojalá que Luis Iberico sí gana, porque no se sabe si él, parece que hay otro candidato, ¿no? En la oposición. No, en la oposición es Iberico, casi ya, por lo menos Fuerza Popular, que es la primera fuerza de oposición, concertación parlamentaria del PPC, somos aproximadamente 51, en torno a Iberico. ¿Qué se le está planteando? Ha sido un desastre la gestión nacionalista los 4 años en la mesa directiva del Congreso, han sido los que han generado el mayor crimen de inestabilidad política. Entonces le ofrecemos a Luis Iberico, que es un hombre ponderado, que le ofrece 2 características al nuevo Parlamento. Primero, hacer del Parlamento una institución que colabore, que coordine con el Poder Ejecutivo las políticas públicas en beneficio de los peruanos, pero que reivindique una función a que ha renunciado estos 4 años el nacionalismo, es el control político, la fiscalización. Entonces, no es que una mesa de oposición sea que ponga en peligro la gobernabilidad como algunos quieren hacerlo. Los que han puesto en peligro la gobernabilidad son los nacionalistas que han conducido estos 4 años. Detalle, pero tampoco es así. Tampoco es así, en todo caso. Tampoco es así. No, porque lo que dice, pues desastre. Lamentablemente la iniciativa de una ley es el consenso, ¿no? Claro. Y la forma como se la pretende. gestión de Isla por a mí me pareció muy buena, por ejemplo, yo no sé por qué. Bueno, yo les agradezco, ya no tenemos tiempo, lamentablemente, para profundizar en estas cosas, pero digamos, la reforma política tiene que hacerse ahora. Sí, ¿no? y va a haber consenso en agosto, ten la seguridad ojalá. para sacarla de la... Pero el problema es que van a perder. Bien, gracias a Cristóbal Yatas y Javier Velázquez Quesquén. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema de los ensayos clínicos en niños que han sido suspendidos o prohibidos.